La mayoría de los adultos mayores cree que la pérdida de músculo es algo natural, inevitable, casi una condena que llega con los años. Se levantan con más dificultad, sienten las piernas más débiles. Caminan con cuidado y piensan, es la edad, pero lo que casi nadie les explica es que, en muchísimos casos, no es solo la edad. Es la exposición diaria a un veneno silencioso que devora los músculos poco a poco, sin dolor, sin avisar y sin que la persona se dé cuenta. Si tienes más de 60 años. Necesito que prestes atención a esto, porque ese veneno no viene en una botella con calavera. No se vende como algo peligroso. Al contrario, está normalizado, recomendado y presente en la rutina diaria de millones de personas mayores. Y lo más grave es que actúa lentamente, de manera tan discreta, que cuando aparecen los síntomas, el daño ya está avanzado. Como médico, veo esto todos los días. Personas que llegan preocupadas porque sienten que su cuerpo ya no les responde. No hablan de estética, hablan de miedo. Miedo a caerse, a no poder levantarse solos, a depender de otros. Y cuando uno revisa su historia, aparece siempre el mismo patrón. No es solo falta de ejercicio. No es solo mala alimentación. Es la acción constante de este veneno silencioso sobre el músculo. Primero, entendamos algo fundamental. El músculo no se pierde de un día para el otro. Se va apagando. Y cuando el músculo se apaga, el cuerpo entra en una cascada de problemas. Se pierde fuerza, se pierde equilibrio. Se pierde metabolismo, se pierde protección para las articulaciones. Y se pierde independencia. A este proceso lo llamamos sarcopenia. Y no es una simple consecuencia del paso del tiempo. Es una enfermedad silenciosa. La sarcopenia no empieza cuando ya no puedes caminar bien. Empieza mucho antes. Empieza cuando el cuerpo deja de recibir las señales correctas para mantener el músculo vivo. Empieza cuando algo interfiere con la comunicación entre el músculo, el sistema nervioso y el metabolismo. Y ese algo, en la mayoría de los adultos mayores, está presente todos los días. Tal vez te preguntes de qué veneno estoy hablando. Y antes de decírtelo, quiero que pienses en esto. ¿Qué cosa consumimos o hacemos a diario creyendo que es inofensiva, pero que con el tiempo genera inflamación, resistencia muscular y pérdida de fuerza? ¿Qué cosa afecta más a los adultos mayores que a los jóvenes? ¿Qué cosa está relacionada con la falta de energía, la debilidad y la dificultad para recuperarse? La respuesta no es una toxina exótica. Es algo mucho más común. Es el exceso constante de azúcar y carbohidratos refinados en la dieta diaria. Pan blanco, harinas, galletas, dulces, jugos, bebidas azucaradas, postres pequeños pero frecuentes. Ese es el verdadero veneno que devora los músculos en silencio. Y aquí quiero que me escuches bien. No estoy diciendo que comer algo dulce ocasionalmente destruya tus músculos. El problema es el consumo diario, repetido, sostenido durante años. Especialmente después de los 60. Ese patrón alimentario mantiene al cuerpo en un estado de inflamación crónica de bajo grado que ataca directamente al músculo. Cuando consumes azúcar en exceso, ocurre algo muy específico. El cuerpo libera grandes cantidades de insulina para controlar la glucosa en sangre. Con el tiempo, los tejidos se vuelven resistentes a esa insulina. Y el músculo, que depende de una buena señal de insulina para captar nutrientes y regenerarse, empieza a fallar. Este estado se llama resistencia a la insulina, y es uno de los mayores enemigos del músculo en adultos mayores. Aunque no tengas diabetes, puedes tener este problema, y cuando el músculo no responde bien a la insulina, no aprovecha la proteína, no se repara y comienza a degradarse. Además, el exceso de azúcar alimenta la inflamación. Esa inflamación no se siente como dolor inmediato. Es silenciosa. Pero, dentro del músculo, va dañando las fibras, interfiriendo con la regeneración y favoreciendo la pérdida progresiva de masa muscular. Aquí es donde muchas personas se confunden. Comen suficiente, incluso bien, pero siguen perdiendo músculo. No entienden por qué. Y la respuesta está en que el entorno interno del cuerpo no permite que el músculo se conserve. No es solo lo que comes. Es como el cuerpo lo perroce se apunta TRO. Efecto devastador del azúcar es que desplaza otros nutrientes esenciales. Cuando la dieta está cargada de harinas y azúcares, suele ser pobre en proteínas de calidad, grasas saludables y micronutrientes necesarios para el músculo. El cuerpo recibe calorías,
pero no recibe señales de construcción. Es como intentar reparar una casa solo con ladrillos rotos. Con el tiempo, este veneno silencioso genera cansancio crónico, debilidad, aumento de grasa corporal y pérdida de músculo. Y cuanto menos músculo tienes, menos activo te vuelves. Menos activo, peor metabolizas el azúcar. Y así se crea un círculo vicioso que acelera la sarcopenia. He visto adultos mayores que, sin cambiar la cantidad de comida, solo cambiaron la calidad y el orden de lo que comen. Al reducir el azúcar diario y los carbohidratos refinados, el cuerpo empezó a responder distinto. Más perceived energy, mejor fuerza. Menos rigidez. No de un día para el otro, pero sí de forma clara con el tiempo. Aquí es importante decir algo con honestidad. El azúcar no solo afecta al músculo. Afecta al cerebro, al corazón, a las arterias. Pero el músculo es uno de los primeros tejidos en pagar el precio después de los 60 porque ya está más vulnerable si has llegado hasta aquí. Probablemente estés empezando a entender algo crucial. La sarcopenia no es una condena inevitable, es, en gran parte, el resultado de hábitos que pueden corregirse. Y el primer paso es identificar al enemigo real. En la siguiente parte te voy a explicar exactamente cómo este veneno destruye el músculo paso a paso. ¿Por qué afecta más a los adultos mayores que a los jóvenes y cuáles son los primeros signos de alerta que indican que la sarcopenia ya está avanzando? Aunque todavía no lo notas claramente ahora que ya sabes cuál es ese veneno silencioso que devora los músculos en adultos mayores. Necesitamos ir un paso más profundo, porque entender qué es no alcanza. Lo que realmente cambia el rumbo es comprender cómo actúa dentro del cuerpo y por qué. Después de los 60, sus efectos son mucho más destructivos que antes. El cuerpo humano está diseñado para usar la glucosa como energía. Eso no es el problema. El problema aparece cuando esa glucosa llega en exceso todos los días y el cuerpo ya no sabe cómo manejarla. En adultos mayores, este sistema se vuelve más frágil, más lento y más vulnerable cada vez que consumes azúcar o harinas refinadas. El páncreas libera insulina. La insulina es una hormona clave, porque abre la puerta para que la glucosa entre en las células. Pero aquí ocurre algo que casi nadie explica. Cuando esa puerta se abre demasiadas veces al día, las células empiezan a cerrarse. Se defienden, se vuelven resistentes, y el músculo es uno de los primeros tejidos en sufrir esta resistencia. Cuando el músculo se vuelve resistente a la insulina, deja de captar bien los nutrientes. No solo la glucosa, también los aminoácidos que necesita para repararse. Es como si le llegaran los materiales de construcción, pero la puerta del depósito estuviera cerrada. El resultado es claro, el músculo no se regenera a partir de ese momento. El cuerpo entra en un modo peligroso. Empieza a usar el músculo como reserva. Lo degrada para obtener energía. Esto no se siente de inmediato, no duele, no genera una alarma. Simplemente, poco a poco, el músculo se va reduciendo. Aquí es donde aparece la sarcopenia silenciosa. Muchas personas mayores creen que están perdiendo músculo porque no hacen ejercicio. Y eso es solo una parte de la historia. Hay adultos mayores que caminan todos los días, que se mueven, que comen lo suficiente y aún así pierden fuerza, porque el problema no está solo en el movimiento. Está en el entorno metabólico interno. El exceso de azúcar crea un ambiente inflamatorio constante. Esa inflamación actúa como un ácido lento sobre las fibras musculares. Interfiere con la síntesis de proteínas. Daña las mitocondrias, las fábricas de energía del músculo, y debilita la conexión entre el músculo y el sistema nervioso. Por eso, uno de los primeros signos de sarcopenia no es solo la debilidad, sino la torpeza. Te tropiezas más. Sientes que las piernas no responden igual. Te cuesta arrancar. No, es solo fuerza. Es coordinación. Y eso ocurre porque el músculo inflamado responde peor a las órdenes del cerebro. Otro efecto devastador del azúcar constante es que roba minerales clave. El exceso de glucosa favorece la pérdida de magnesio, un mineral esencial para la contracción muscular y la relajación. Sin magnesio suficiente, el músculo se fatiga antes, se acalambra más y se recupera peor además. El azúcar acelera la pérdida de proteína muscular a través de un proceso llamado catabolismo. En pocas palabras, el cuerpo entra en modo destrucción, más rápido que en modo construcción. Y después de los 60, ese equilibrio ya está inclinado hacia la pérdida.
Aquí es donde muchos adultos mayores se sienten frustrados. Comen más, incluso toman suplementos de proteína, pero no ven resultados. Y no los ven porque el problema no es la falta de proteína. Es que el músculo no puede usarla correctamente en un ambiente dominado por azúcar e inflamación. Y quiero que entiendas algo clave. Esto no ocurre solo con los dulces evidentes. Ocurre también con el pan blanco del desayuno, con las galletas integrales llenas de azúcar, con los jugos de frutas, con los cereales comerciales, con los snacks ligeros que se consumen todos los días. El cuerpo no distingue si el azúcar viene de una torta o de un vaso de jugo. La respuesta metabólica es muy similar. A esto se suma otro problema grave. El azúcar desplaza el apetito por alimentos que sí protegen el músculo. Cuando la dieta está cargada de harinas y dulces, suele ser pobre en proteínas de calidad, grasas saludables y micronutrientes. El cuerpo recibe energía rápida, pero no recibe señales de reparación con el tiempo. Esto lleva a una paradoja muy común en adultos mayores, personas con peso normal o incluso con sobrepeso, pero con músculos débiles. Mucha grasa, poco músculo. Y esa combinación es una de las más peligrosas para la salud, porque aumenta el riesgo de caídas, fracturas, dependencia y mortalidad. Ahora quiero que prestes atención a esto. El cuerpo siempre intenta adaptarse. Si recibe azúcar constante y poco estímulo muscular, aprende a funcionar así. Pero la buena noticia es que también puede reaprender, incluso después de los 60, incluso después de años de malos hábitos. Cuando se reduce el azúcar diario, ocurre algo muy importante. La inflamación baja, la sensibilidad a la insulina mejora. El músculo vuelve a escuchar las señales de construcción, no de inmediato, pero sí progresivamente. Y ese cambio crea una ventana de oportunidad enorme para frenar y revertir parte de la sarcopenia. He visto adultos mayores que, solo con reducir drásticamente el consumo diario de azúcar y harinas refinadas, empezaron a sentir más estabilidad, más energía y mejor respuesta muscular en pocas semanas. Sin dietas extremas, sin pasar hambre, simplemente cambiando la fuente de energía. Pero ojo, quitar el veneno no es suficiente si no se reemplaza por algo que construya. El músculo necesita señales positivas. Necesita nutrientes correctos, necesita movimiento adecuado y necesita constancia. En la última parte quiero ayudarte a unir todas las piezas. Cómo empezar a neutralizar este veneno de forma práctica. ¿Qué cambios simples hacer en la alimentación diaria? ¿Qué errores evitar para no sabotear el proceso? ¿Y qué hábitos potencian la recuperación muscular real después de los 60? Ahora que ya entendiste cuál es el veneno que devora los músculos, cómo actúa dentro del cuerpo y por qué afecta tanto a los adultos mayores, lo más importante es esto: qué hacer a partir de hoy, porque el conocimiento que no se convierte en acción se queda a mitad de camino. La sarcopenia no se frena con fuerza de voluntad ni con promesas vacías. Se frena cuando el cuerpo deja de vivir en un ambiente hostil y empieza a recibir señales claras de protección y reconstrucción. Y la buena noticia es que no hace falta hacer cambios extremos para lograrlo. Hace falta hacer cambios inteligentes y sostenidos. El primer paso es neutralizar el veneno. No se trata de eliminar todo el azúcar de tu vida ni de vivir con restricciones imposibles. Se trata de cortar el consumo diario y constante que mantiene al cuerpo inflamado. El azúcar ocasional no destruye músculo. El azúcar diario sí empieza por identificar los momentos más peligrosos. El desayuno cargado de pan blanco, galletas, mermeladas o cereales, las bebidas azucaradas, los jugos de fruta, los snacks, pequeños entre comidas. Reducir estos puntos ya baja la inflamación de forma notable en pocas semanas. El segundo paso es reemplazar, no solo quitar. El músculo necesita proteína de calidad, huevos, pescado, carnes magras, legumbres, bien combinadas. No hace falta comer enormes cantidades, pero sí asegurar una porción adecuada en cada comida. El músculo responde mejor cuando recibe proteína distribuida a lo largo del día, no toda junta. El tercer paso es crear la señal de uso. El cuerpo no mantiene músculo que no se usa. Y usar no significa hacer ejercicio extremo, significa moverse todos los días de forma consciente, levantarse y sentarse de una silla varias veces, caminar, subir escalones con cuidado, mover las piernas incluso estando sentado.
Ese movimiento le dice al cuerpo: este músculo es necesario. Cuando reduces el azúcar y aumentas el estímulo correcto, ocurre algo muy importante. La sensibilidad a la insulina mejora. El músculo vuelve a captar nutrientes. La inflamación baja. Y el cuerpo deja de usar el músculo como reserva de emergencia. Aquí es donde muchas personas se sorprenden. Empiezan a sentirse más estables. Se cansan menos. Recuperan un poco de fuerza. No porque el músculo crezca de golpe, sino porque deja de perderse tan rápido. Y frenar la pérdida ya es una victoria enorme después de los 60. Otro punto clave es el tiempo. La sarcopenia no se desarrolla en semanas. Se desarrolla en años. Por eso no se revierte de un día para el otro. Pero el cuerpo responde antes de lo que imaginas cuando se le quita el veneno y se le da lo que necesita. Muchas personas notan cambios en 1 o 2 meses. Cambios pequeños, pero reales. Y esos cambios se acumulan. Quiero hablarte ahora del miedo. El miedo a moverse. El miedo a caerse. El miedo a cansarse. Ese miedo, aunque comprensible, acelera la sarcopenia, porque inmoviliza. Y un cuerpo inmovilizado pierde músculo mucho más rápido. Moverte con cuidado es mejor que no moverte. Hacer poco es mejor que no hacer nada. El músculo, no. Necesita heroísmo. Necesita constancia. También es importante revisar la hidratación y el descanso. Un cuerpo deshidratado y mal dormido se vuelve más catabólico, es decir, más propenso a destruir músculo. Dormir bien y beber suficiente agua no parecen cosas musculares, pero lo son. El músculo se repara durante el descanso, no durante el esfuerzo. Quiero que entiendas algo profundo. La sarcopenia no es solo un problema físico, es un problema de autonomía. Cada kilo de músculo que se pierde es un paso más hacia la dependencia. Y cada pequeño esfuerzo por protegerlo es un paso hacia la libertad. He visto adultos mayores que pensaban que, ya, no había nada que hacer, que aceptaron la debilidad como parte de su destino. Y he visto cómo, al cambiar estos hábitos, recuperaron algo más que fuerza, recuperaron confianza. Volvieron a creer en su cuerpo. Y esa confianza cambia la forma de vivir. No se trata de volver atrás el reloj, se trata de detener el deterioro y, en muchos casos, recuperar función. Eso es posible, a cualquier edad, siempre que el cuerpo reciba las señales correctas. Si tienes más de 60 años, este mensaje es para ti. No ignores la debilidad, no la normalices. No esperes a que una caída o una fractura te obligue a reaccionar. El momento de actuar es ahora, cuando todavía puedes decidir y si cuidas a alguien mayor. Comparte esta información. Muchos adultos mayores no saben que el azúcar diario está destruyendo sus músculos. No es falta de disciplina, es falta de información. Eliminar el veneno, nutrir el músculo y moverte con conciencia no es una moda. Es una estrategia de supervivencia y calidad de vida. Si este contenido te ayudó a entender algo que nadie te había explicado así, compártelo. Puede cambiar el rumbo de muchas personas que creen que la debilidad es inevitable. Gracias por quedarte hasta el final. Cuidar tus músculos es cuidar tu vida.